Muchas gracias, hermano. Una vez más, gracias por la invitación para el Ministerio de la Palabra del Señor. Estamos estudiando en el libro de Isaías. Isaías, para lo cual vamos a leer en el capítulo 1. Vamos a leer allí los primeros 9 versículos. Isaías, capítulo 1. Lleva como título Una nación pecadora. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Hasta ahí la lectura. Este hombre de Dios tiene que dar una palabra a su nación, al pueblo, una palabra fuerte. No tiene que andar con rodeos, corre el peligro de que lo encarcelen, como le ocurrió a Jeremías, y corre el peligro de que la palabra obviamente no le guste a los reyes, al pueblo, y que sea perseguido, pero él de igual forma da la palabra. ¿Cuáles son las figuras que hemos visto? Cómo Dios presenta a su pueblo Israel y le habla a Jerusalén, a la nación de Judá, y le habla que es como un niño, que Dios lo ha criado. Esa es la figura que ocupa. Dios ha criado a este hijo, lo ha engrandecido, le ha dado todo, todo cuanto ha estado en su alcance, Dios se lo ha dado. No se ha privado de nada para darle a su hijo. Lo ha engrandecido a tal punto que este hijo no puede, aunque quiera, no puede quejarse de lo que Dios le ha dado, porque le ha dado todo, le ha rodeado de sus cuidados, le ha brindado sus cariños como un padre amoroso. Pero ¿cómo le salió este hijo? Este hijo le salió un hijo rebelde, un hijo contumaz, un hijo que no considera el trabajo que ha realizado su padre. Y en esta figura el padre es Dios. Y la aplicación la hemos hecho clase a clase respecto a nosotros, que nosotros somos muchas veces como el pueblo de Israel, que Dios nos da de todo, no tenemos necesidad de nada, nos da en abundancia,
pero nosotros nos rebelamos contra Dios. ¿Y cómo es esta rebelión contra Dios? Porque no le consideramos en nuestro camino. Lo dejamos en último lugar y no le damos el lugar que corresponde. Incluso la comparación que se hace en el verso 3, se nos compara con dos animales que son más inteligentes que nosotros. Uno es el buey, que conoce a su dueño, y el otro es el asno, que conoce el pesebre de su señor. Pero el pueblo de Dios no entiende, le falta conocimiento. Ha dejado de lado la palabra de Dios, el estudio sistemático de las Escrituras. Se han levantado otros evangelios. No que haya otro evangelio, como bien lo dice Pablo a los Gálatas, no que haya otro, sino que hay algunos que toman el evangelio, lo tergiversan a su propia conveniencia, y aparece evangelio de prosperidad, el evangelio de sanidad, el evangelio humanista. Y esa es la palabra para nosotros en el día de hoy. La podemos aplicar. Falta conocimiento al pueblo de Dios. Somos peor que un buey. No conocemos a nuestro Señor. No sabemos los atributos de nuestro Dios. No sabemos los mandamientos de Dios. No sabemos los libros de la Escritura. Nos falta bastante conocimiento. Y el pesebre de su Señor, el asno, este animal sabe dónde comer, dónde alimentarse, dónde Dios está dando el alimento sólido. Pero nosotros a veces nos alimentamos en cualquier lugar, tomamos cualquier libro, escuchamos cualquier predicación contaminada con algunas doctrinas falsas. Y luego habla de cómo está esta gente, lo consideramos también gente pecadora, cargada de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Obviamente todo un proceso, no es algo automático, todo esto lleva tiempo. Las cosas no suceden de la noche a la mañana, son procesos largos, son procesos largos. Y esta nación de Israel, que también podemos hacer una comparación y una aplicación a nuestro país, a nuestra nación, también se puede hacer una aplicación, que cuando el pueblo, cuando la nación se aparta de Dios, entonces vienen los problemas, las dificultades. Cuando se levantan voces contrarias a lo divino, a lo establecido por Dios, Dios los deja, porque ellos lo han dejado primero, porque se ha convertido en una nación rebelde. Se fija que también se puede aplicar, porque la rebelión, la rebeldía y todo lo que tenga que ver con eso, para nada es de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Dios muestra en su palabra que el primer rebelde, la primera rebelión, se produjo en el cielo de uno de sus cercanos, lucero de la mañana, Lucifer. Y en esta rebelión él llevó consigo a una tercera parte de los ángeles de Dios. Fue una rebelión tremenda, para la cual no hubo perdón. A ese nivel llega el castigo para la rebelión, porque la rebelión es como el pecado de la adivinación, dice Dios. Pero este pueblo estaba cargado de maldad, cargado de pecado, generación de malignos. Habían dejado a Dios. Y en este tiempo, en nuestro país, se insiste una y otra vez a sacar a Dios, a desaparecer a Dios de todo cuanto puedan. Se levantan voces diciendo eso. Se levantan voces hablando de que no es solamente un hombre y una mujer, como dice la palabra de Dios en Génesis, y luego lo repite el Señor en el Nuevo Testamento. Varón y hembra los creó Dios. Varón y hembra. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que defendemos los cristianos. Y se levantan voces diciendo que hay multitud de géneros. Pero Dios, en su sabiduría,
nos creó hombres y nos creó mujeres. Y cada uno de nosotros que está aquí, en 100 años más no vamos a estar. Y si alguien encuentra nuestros huesitos, los va a examinar y estos huesitos van a decir, aquí hay enterrado un hombre y aquí hay enterrado una mujer, porque Dios es científico. Él creó todas las cosas y la ciencia no miente. Hay muchas diferencias biológicas entre un hombre y una mujer. Y el Señor lo ha dejado establecido. Y se quiere dejar eso de lado. Molesta, insulta. Incluso se ven ojos de odio cuando uno habla de este tema. Pero en la palabra de Dios pueden pasar los años, pueden cambiar las leyes, pero la palabra de Dios no va a cambiar. Y Dios ha creado un hombre y una mujer. Pero el pueblo dejó a Dios, se convirtió en hijos depravados. Le molesta todo lo que tenga que ver con Dios. Se le quiere enseñar a los niños que están entrando al jardín, recién al jardín, niños pequeños. ¿Qué culpa tienen aquellos niños? Los padres los envían a los colegios a aprender castellano, matemáticas, historia, biología, pero se les está enseñando ideologías e inmoralidad en los colegios, pagados por todos. Pero no todo el mundo se entera porque falta conocimiento, a nadie le importa, a nadie le interesa. Dejaron a Dios, dejaron a Jehová, provocaron a ira. Dios ha establecido mandamientos. Uno de los mandamientos que aparece en el decálogo de la Biblia de Moisés, que se los dio el Señor en el Monte Santo, uno de esos mandamientos dice, no matarás, no matarás. Es un mandamiento aquí y en cualquier lado del mundo civilizado. No matarás. Es malo, todo el mundo sabe que es malo el asesinato, pero se quiere permitir que se asesine y que se mate a niños en el vientre de sus madres. A ese extremo estamos llegando. Esa es la generación que nos tocó vivir, de una generación que se aleja de Dios, que deja a Dios de lado, que lo provoca a ira. Dios dice una cosa, Dios dice, los creó hombre y mujer, y el hombre dice algo totalmente contrario. Dios dice, no matarás, y el hombre mata. El hombre asesina a una criatura tan inocente y desprotegida en el vientre de su madre. Qué terrible los tiempos que nos tocaron vivir. Provocaron a ira al Santo de Israel. Y vimos también en el verso 5 que Dios castiga, que Dios es un Dios perdonador, misericordioso, bondadoso, pero Él no tiene por inocente al culpable. Y también hay una ley divina, que es la ley de la siembra y la cosecha. Los países de mayor prosperidad, los países de mayor prosperidad en el mundo, comenzaron poniendo a Dios en el centro de sus constituciones. Por ejemplo, se habla de aquellos países, por ejemplo, escandinavos, el modelo a imitar, un modelo muy bueno, pero lo que no dicen es que esos países en su mayoría son evangélicos, son protestantes, y en su constitución está basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de la moralidad conservadora, y ahí nos podrían dictar de decir que somos o participamos de algo de derecha, pero también la palabra de Dios habla de la justicia social, y nos podrían decir, son de izquierda, pero el creyente no es ni de izquierda ni de derechas, el creyente de arriba, de los cielos, su ciudadanía está en los cielos. ¿Por qué quieren ser castigados? Dice el Señor. ¿Por qué se apartan de mí? ¿Por qué no me quieren ver dentro de su diario vivir? Estados Unidos también, en un tiempo, en los 70, dijo, no queremos ver a Dios en las escuelas. No queremos ver a Dios en las escuelas. Y en el día de hoy sufren pensando que su hijo no va a volver de los colegios porque alguien va a entrar a disparar.
sacan a Dios y piensan que todo va a continuar bien, pero la realidad es totalmente diferente. Cuando sacan a Dios de cualquier situación, el asunto queda en manos del enemigo. ¿Por qué querréis ser castigados? ¿Todavía os rebelaréis? Nuevamente la palabra rebelión. Y esta palabra tiene que ver con el enemigo, la rebelión. Dios ha establecido los poderes bajo los cuales estamos nosotros gobernados, nos gusten o no nos gusten. Dios ha establecido. ¿Sabe que Nabucodonosor tuvo que pasar 7 años para entender esto? 7 años comiendo hierba como los animales en el campo. Fue humillado como un animalito y después el Señor lo restauró. ¿Cuándo fue esto? Cuando él reconoció que Dios es el que gobierna sobre el reino de los hombres. ¿Qué nos toca a nosotros como creyentes, como iglesia? No dejar al Señor, ser la sal de la tierra, ser la luz en las tinieblas, porque esta sociedad está enferma. Versículo 5 dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y esto veíamos que tiene que ver con los poderes políticos y con los poderes morales que gobiernan una nación. El corazón. A las naciones a veces se les olvida que hay corazón. Se vuelven fríos. Isaías lo está viendo como un todo en general. Y la nación de Israel estaba apagando su corazón. Todo corazón está doliente. Toda cabeza está enferma. La cabeza tenía que ver en figura como aquellos que toman decisiones. Y cuando la cabeza está enferma, obviamente falla el sentido común. Y a lo malo se le dice bueno, se permite lo malo. Y a lo bueno se le llama malo. A las cosas que son correctas se le comienza a denostar, a decir que no está bien, que es malo. Y eso lo estamos viviendo en el día de hoy también, y en nuestro país también. Así que el libro de Isaías y la sociedad que vivió Isaías, no la miremos como algo que ocurrió 2700 años atrás, sino es muy actual, muy presente, porque la maldad en el corazón del hombre y los pensamientos del corazón del hombre son de continuo, solamente el mal. Puede cambiar la sociedad, la frontera, los países, pero el hombre sigue siendo el mismo. Y si no hay un cambio en el corazón del hombre, nada puede cambiar. Todo lo que podemos experimentar en el día de hoy en el mundo, en nuestros países, en nuestras ciudades, tiene que ver con una guerra espiritual. Es todo espiritual. La violencia cada día crece, pero detrás de eso hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y lo que frena la corrupción en la sociedad es la sal. Y la iglesia es la sal de la tierra. Lo que frena que caiga la oscuridad y caiga la noche sobre una sociedad es la luz. En las tinieblas resplandece. Pero si esta luz no está iluminando, si esta sal no está sazonando, entonces todo se pudre, todo se corrompe. Como hablaba de aquellos países escandinavos que tanto le gusta a algunos mencionar, hay una moralidad, hay una responsabilidad ejemplar, pero eso viene porque la mayoría de las personas ha cambiado desde adentro hacia afuera, ha cambiado su corazón, porque creen en Dios, creen en Cristo. En su mayoría son gente cristiana. Y en función de esto, de ser cristiano, actúan como tales. Pero muchas veces en nuestros países latinos se dicen ser cristianos las personas, pero no actúan en consecuencia a lo que han dicho
creer a lo que han dicho ser. Y por eso es que está enfermo desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, dice el verso 6, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. No hay cosa sana. Y esta es la figura que ocupa Isaías para hablar de una nación, porque la nación es como un cuerpo, y le habla a la nación de Israel como si fuera un cuerpo. ¿Dónde encontramos nuevamente esta figura? En el Nuevo Testamento, hablando acerca de la iglesia. Y la iglesia la representa como el cuerpo de Cristo. Y habla respecto a la importancia de cada miembro del cuerpo. Que ninguna parte del cuerpo se sienta menos que otra. Que todo el cuerpo es importante, porque si un miembro del cuerpo padece, todo el cuerpo se duele, todo el cuerpo padece. Eso es como figura de la iglesia. También da la figura que no va a estar hablando el ojo, porque no soy ojo, a la oreja, entonces no soy parte del cuerpo. Todos son importantes en la parte del cuerpo. Entonces Isaías hace esta reflexión, viendo a la nación de Israel como un cuerpo, y mira a toda la sociedad en conjunto, y dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino hinchazón y podrida llaga. Uno puede buscar imágenes de una herida, y aquí el versículo habla de una herida que no está todavía curada. Algunos comentaristas hablan de estas heridas que falta que aprieten para que salga lo amarillo, lo maduro. Es una figura que ocupa Isaías que no es agradable, no es grato observar una herida. Algo ha pasado en el cuerpo a tal punto que esta herida ha comenzado a hincharse, a podrirse. Como decía adelante, todo es un proceso. No es de la noche a la mañana. Todo es un proceso. Lentamente la sociedad se va deteriorando. La sociedad en la que vivía Isaías, la sociedad que vivimos nosotros, paso a paso, lentamente. Hay mucha gente que no quiere nada con Dios. Queman iglesias. ¿Había usted pensado alguna vez ver en nuestro país la quema de iglesias? Había un respeto absoluto en otro tiempo con las cosas espirituales. Destruir iglesias, quemar iglesias. El robo a diestra y siniestra, la violencia, ¿cómo crece? En el tiempo de Isaías era lo mismo. La sociedad se comenzó a corromper como una herida que no se cuidó y se comenzó a hinchar. La palabra que se ocupa algunos es la pus, amarillo, feo. Y esta pudrición comienza a oler mal. Y esa es la herida, podrida llaga. Y las sociedades se están corrompiendo. Las sociedades están como una podrida llaga. Y en algún momento todo va a acabar. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas. Son heridas que no se han curado, que nadie se preocupa tampoco de poner allí el vendaje necesario, o como dice también, el aceite.
Esto pasa en el mundo, pero de a poco sabe que el mundo va ganando terreno. Va a llegar un momento en que todo el mundo a lo malo le va a decir que es bueno. Y hay de aquel que no acepte lo que la mayoría dice que es bueno. Nos quedaremos callados en silencio o volveremos a la palabra. Trataremos de suavizar esta herida que hay en la sociedad, de vendar la herida que hay en la sociedad, de curar esta herida que de a poco se ha ido infectando, se ha ido pudriendo, que ha comenzado a salir un mal olor, pero nadie se preocupa. Todos piensan que es la responsabilidad del otro vendar una herida, poner aceite. En Lucas tenemos lo que es la historia que cuenta el Señor del samaritano. El samaritano que curó al hombre que estaba junto al camino, herido, que lo habían asaltado, lo habían golpeado, lo habían dejado casi muerto. El Señor ocupa a este samaritano y lo muestra como una figura de él mismo, que lo toma, lo lleva sobre su cabalgadura, lo deja en el mesón y recibe los cuidados. Cuídamele, y si gasta algo de más, yo te lo pagaré. El Señor y los cuidados hacia esa persona herida y cura sus heridas. Y las cura con aceite. Y el aceite de la Escritura es figura del Espíritu Santo. Y podemos pensar en eso. El Espíritu Santo mora en los creyentes. Cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo. Tiene una porción de aceite que puede suavizar la herida de esta sociedad. Esa es la idea. ¿Qué es mejor que el creyente para suavizar esta herida, para dar vendaje a esta herida en la sociedad, para curar la enfermedad de mayor crecimiento en el último tiempo? La depresión, la ansiedad, sobre todo luego de la pandemia. Los suicidios aumentaron, aumentaron los divorcios. Se están haciendo estudios si hay relación entre esto de los 2 años de pandemia, de encierro, y la cantidad de separaciones, de las enfermedades mentales que aparecieron. Y esta sociedad, después de salir de la llamada pandemia, volvió a sus actividades normales, pero volvió con violencia, perdiendo todo respeto, perdiendo toda dignidad, perdiendo todas las buenas costumbres. Se volvió de una manera diferente. Algo cambió. Y el creyente puede suavizar esta herida podrida, esta hinchazón que hay en la llaga podrida, con aceite. El Espíritu Santo que el creyente tiene. Que tenemos la capacidad de ser luz en las tinieblas, tenemos la capacidad potencial de ser la sal de la tierra, pero a veces no estamos cumpliendo aquella función. A veces nos quedamos callados cuando tenemos que levantar la voz frente a la maldad, frente a lo que podemos ver en nuestra sociedad. Isaías denunció lo que estaba malo, y como vimos en los primeros versículos, nunca él se involucró en los asuntos del reino, pero él tenía también la palabra de Dios que hablaba respecto a las cosas que estaban malas.
Versículo 7, vuestra tierra está destruida. Obviamente después de todo lo que dice el profeta Isaías, mostrando a la nación de Israel como un cuerpo, termina esta figura y menciona claramente que se está refiriendo a la tierra de Israel, donde viven estas personas que estaban haciendo las maldades, los pecados. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asoladas como asolamiento de extraños. ¿Y acaso no es eso lo que nos ha tocado ver en nuestros países latinoamericanos en los últimos 10 años? Que ha crecido la violencia, que se han destruido los países, que las ciudades le han prendido fuego y la tierra delante de los ojos, comida por extranjeros. Veía aquellos saqueos que hubo ayer, los dueños de los locales derramando lágrimas, todo su esfuerzo, todo su sacrificio de años, en 5 minutos desaparecieron por personas que los saquearon con violencia. Vuestras ciudades, vuestra tierra destruida. Y esto el pueblo de Israel también lo pasó. Se sacrificaban, sembraban, cosechaban, pero llegaba un momento, un pueblo extranjero, un pueblo de los alrededores, puede ser, no hay seguridad, pero puede ser que haya sido los edomitas, filisteos o los caldeos, pueblos enemigos de Dios, los saqueaban, prendían fuego a sus ciudades y todo el trabajo por los suelos, el esfuerzo, el sacrificio que habían hecho, no tenía el apoyo divino, porque ellos habían decidido dejar a Dios, no tomar en cuenta a Dios para todos sus asuntos, dejarlo en último lugar. Incluso cuando se habla en otro profeta, en Habacuc, de la idolatría, es interesante la reflexión que se hace acerca de la idolatría de Israel. Todos los pueblos alrededor tenían dioses falsos, pero estos pueblos extranjeros eran fieles a sus ídolos falsos. Pero Israel, que tenía el Dios verdadero, que sabía que los otros eran dioses falsos, no confiaba en Dios verdadero, sino que acudía a los dioses falsos. Ni los impíos hacían eso, de tomar otros dioses. Eran fieles a sus dioses paganos, a sus ídolos. Pero Israel, que tenía el Dios verdadero, miraba alrededor y tomaba a los dioses falsos y los hacía propios. Por eso Dios los castiga. Dejaron a Jehová, lo provocaron a ira abiertamente, a sabiendas. Incluso en algunas oportunidades los mismos reyes confiaban en los ídolos de los pueblos paganos y no considerando a Dios. Por lo tanto, el juicio que venía de parte de Dios era ser destruida la tierra, la tierra. Nuestra tierra está destruida. Y en el día de hoy, para nosotros, podemos preguntarnos, ¿cuál es nuestra tierra? ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es mi tierra? ¿Cuáles son? Tiene que ver con los proyectos, tiene que ver con nuestra vida. Esa es nuestra tierra. Nuestra tierra, si dejamos a Dios de lado, si no le consideramos en nuestros asuntos, puede correr el riesgo de ser destruida.
Pero si ponemos las prioridades como corresponde, en orden, ponemos a Dios en primer lugar y todo lo demás, luego de eso, el Señor puede bendecirnos. Pero si no es así, nuestra tierra, nuestras intenciones, lo que queremos hacer, nuestros proyectos, todo puede ser destruido. Las ciudades quemadas, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Qué terrible lo que le tocó vivir al pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, siendo los escogidos de Jehová, recibiendo los mandamientos divinos de Dios, habiendo el Señor dicho, si ustedes siguen estos mandamientos serán bendecidos, pero si no siguen estos mandamientos, habrá maldición sobre vosotros, sobre vuestros campos, sobre vuestros hijos, sobre vuestra sementera, sobre vuestras cosechas. Era claro el mandamiento divino. Y el pueblo de Israel prosperó cuando seguía los mandatos, las ordenanzas del Señor, cuando se le escuchaba a los profetas de Jehová, del Señor, se escuchaba su palabra, el pueblo avanzaba, prosperaba. Pero cuando el pueblo dejaba de lado a Dios, las ciudades eran destruidas, quemadas, puestas a fuego, y comida, todo lo que habían cosechado, cultivado, era llevado por los extranjeros. ¿Cuántas veces en el libro de los jueces vemos nosotros este círculo vicioso? Eran atacados por los filisteos por su desobediencia. Luego se humillaban delante del Señor. El Señor obediente, el Señor consciente de su promesa, les enviaba un libertador y había paz por 15, por 20, hasta por 40 años, la paz de los jueces que levantaba Dios. Pero luego de eso, luego de la paz, de la tranquilidad, nuevamente venía el desorden en la sociedad, la corrupción en los políticos y en la parte espiritual, en lo económico. Todo comenzaba a corromperse y venía la desgracia nuevamente. Y los israelitas eran atacados por los pueblos extranjeros. Y se ocurrió este círculo varias veces, una y otra vez. Y cuando caían más bajo, se humillaban delante de Dios y Dios escuchaba sus oraciones y enviaba un libertador. El pueblo se humillaba y obedecía al Señor y el Señor enviaba a su libertador. Pero luego que quedaba la paz, nuevamente volvían a relajarse, a desobedecer los mandamientos del Señor, hasta el punto que eran castigados y nuevamente se humillaban. ¿Será así nuestra vida cristiana, que funcionamos casi como un círculo vicioso, que estamos bien en un momento, que hay paz en nuestra vida y comenzamos a prosperar, a tener más, y esa prosperidad comienza por alejarnos de Dios, por olvidarnos de leer su palabra, por olvidarnos de orar? Y obviamente cuando ya no se hacen ni se practican esas cosas, viene el caos en nuestra vida, lo malo en nuestra vida, y humillados tenemos que volver al Señor, porque de otra forma no podemos prosperar, salir de esa situación. Y luego utiliza un nombre, en el versículo 8, dice, y queda la hija de Sión, y queda la hija de Sión. Esta hija de Sión es Jerusalén. Los profetas se referían a ciertas ciudades, como por ejemplo la hija de los caldeos de Babilonia. Jerusalén, en las lamentaciones de Jeremías también aparece como
la hija de Sión, la hija de Sión. ¿Y cómo está esta hija de Sión? ¿Cómo está Jerusalén? Como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Ocupa tres figuras para referirse a lo mismo. Tenemos la primera, una enramada en medio de una viña. Las viñas son extensas y allí podemos identificar una enramada. La segunda figura, el melonar, se cultivaban los melones, otro fruto parecido allá en Israel, y hay una cabaña en medio, pero son figuras y cosas como una ciudad asolada. No sirven. ¿Para qué están allí? Queda la hija de Sión como enramada en viña, como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Así estaba la ciudad de Jerusalén. Y como decía, cada una de estas ciudades también podemos ser nosotros mismos. A veces podemos ser como Jerusalén, no obedeciendo la voz de Dios, no obedeciendo la voz de los profetas. En el día de hoy sería la palabra de Dios, no obedeciendo su palabra. No considerando a Dios en nuestros asuntos, tratando de solucionar todo por nuestros propios medios y dejando de lado a Dios. Así funcionaba la hija de Sión. ¿Y qué consecuencias acarreaba? Estar como una ciudad desolada. La figura es terrible. Ciudades abandonadas porque han sido quemadas, incendiadas, donde la violencia ha aumentado grandemente, entonces quedan abandonadas. Así estaba la ciudad de Jerusalén. El pueblo, cada vez que pasaba por estas situaciones, se volvía al Señor, volvía su mirada al Señor, porque sabía que allí podía encontrar refugio. Hermanos, nosotros podemos hacer lo mismo. Estemos pasando por cualquier cosa en nuestra vida, saber y tener la seguridad de que podemos acudir al Señor en oración, y si nos volvemos a Él, si nos volvemos de nuestro mal camino y nos refugiamos en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, va a mejorar nuestro camino. El Señor quiere enderezar nuestras veredas, porque nosotros somos como ovejas descarriadas, cada cual se aparta por su camino, pero el Señor quiere enderezar nuestras veredas, quiere que le miremos a Él en cada cosa que hagamos. Estamos estudiando qué es primero, tus estudios o el Señor, y la verdad es que si uno pone al Señor en primer lugar, los estudios van a salir por añadidura, y el Señor también va a ayudar en eso. Si ponemos toda la energía en los estudios y dejamos de lado a Dios, lo más probable es que tengamos problemas. Estamos trabajando. ¿Qué es más importante al momento de tomar decisiones? ¿Es el trabajo o son las cosas espirituales, las cosas de Dios? Y lo mismo, si tomamos decisiones poniendo en primer lugar lo que es el trabajo, puede haber problemas, conflictos a futuro. Pero si ponemos a Dios en primer lugar, todo lo que es el trabajo y el sustento viene por añadidura. Y al Hijo de Dios nada le va a faltar. Es una promesa divina. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. El Señor no desampara a nadie. Él es padre de los huérfanos, el ayudador de las viudas. Nunca se ha visto justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan, porque el Señor es fiel. Cuando las prioridades están correctamente, cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás viene por añadidura.
Pero cuando se busca la añadidura, cuando se buscan las cosas de este mundo en primer lugar, se va a fracasar, van a venir problemas, porque Dios tiene estas leyes divinas. Lo que se siembra, se cosecha. Al momento de tomar decisiones, Israel, Jerusalén y sus reyes consultaban profetas falsos que le endulzaban el oído con palabras falsas, con sueños falsos, con profecías falsas, pero dejaban tranquilo su corazón idólatra, su corazón que no obedecía al Señor. Incluso lo sabían, porque en un momento cuando piden consejo, 400 dicen sí, le dicen a un rey, anda a la guerra, vas a vencer. Pero uno de los reyes dice, no hay otro profeta por acá. Sí, sí hay, pero nunca me dice cosas buenas. Y lo llaman y él tenía la palabra del Señor, la palabra correcta. Había visto a todo el pueblo de Israel tendido, muerto en los montes. Pero a los reyes les gustaba escuchar palabras falsas, sueños falsos, profecías falsas. Y en el día de hoy mucha gente quiere ir a lugares donde no le va a afectar la palabra, no lo van a ofender. Va a estar en pecado y le van a decir, bien, Dios te entiende, Dios comprende tu situación. Pero la palabra del Señor trata con la herida. Tiene que sanar aquella herida. Primero, para sanar una herida hay que limpiarla, hay que apretarla, sacar todo lo podrido que está dentro. Porque si no se hace eso, lo más probable es que después haya que amputar una parte del cuerpo. Así que el Señor primero muestra la herida, muestra la pudrición, lo podrido. Y hay que decir eso y mencionar eso, que nosotros como seres humanos estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Veneno de áspides hay bajo su lengua. Todo está manchado en nosotros. Y luego de que se muestra esa herida, que se muestra lo podrido que estamos, viene la solución, viene la salvación, viene el perdón de los pecados, viene la redención, la paz que el Señor nos da. Y eso es lo que quería hacer con Israel, con Jerusalén. Y en el verso 9 hay unas palabras de esperanza que en todas las épocas terribles y oscuras de la historia humana ha existido esta esperanza. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Sodoma y Gomorra, dos ciudades que fueron destruidas por el fuego de Dios del cielo. No es como dicen algunos teólogos liberales, que fue un volcán o que fue de una erupción de otro lado y cayó eso y destruyó las ciudades. Fue directamente fuego del cielo. Cuando usted lea en un libro Explicaciones naturales para milagros divinos, está en presencia de un teólogo liberal. Ya las 10 plagas de Egipto, todo le causan cosas naturales. Tratan de explicar algo divino con nuestro conocimiento humano, quitándole mérito al Señor. Si el Señor dice lo que dice es porque en realidad pasó así. Así que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego que cayó del cielo con azufre. Estas ciudades fueron destruidas y hasta el día de hoy, según los geógrafos, estos lugares se encuentran cerca de lo que es el Mar Muerto y cerca de aquellos lugares donde posiblemente estuvieron estas ciudades, todavía hay un grado de radiación. Estos lugares existieron y también hasta el día de hoy
se nombra aquella palabra de Sodoma, se le utilizan los sodomitas, porque era una ciudad depravada moralmente. La inmoralidad había llegado hasta tal punto que Dios no encontró ni un justo. Recordemos que Abraham intercedió por su sobrino Lot y comenzó de 50 y fue bajando el número hasta que solamente salieron Lot, su esposa y sus 2 hijas, que por lo que vemos que sucedió después, que sus hijas tuvieron hijos de su papá, entendemos la mentalidad de inmoralidad que había en aquella ciudad y que sus hijas habían sido contaminadas con esta inmoralidad. O sea que es importante todo donde se rodean también los hijos en esta sociedad. Hay que tener un cuidado extremo con los hijos, con los jóvenes. No es que seamos del siglo pasado, es que vemos en la Escritura las consecuencias de no ser cuidadosos con esto. Recordamos a la hija de Jacob, a Dina, salió para ver a las hijas allí de los pueblos. ¿Qué va a pasar? Nada va a pasar. Más aún se involucra con el hijo de un rey. Podríamos pensar, tiene buena situación económica, ¿qué va a pasar? Es de la alta clase, de la nobleza, pero sabemos todas las consecuencias que pasó. Y las hijas de Lot, criadas en estas ciudades, salieron con su mentalidad totalmente retorcida, totalmente inmoral. Y lo podemos ver en la sociedad nuestra en el día de hoy, cómo los jóvenes están muy cambiados a la juventud que nos tocó vivir a nosotros. Y hay inmoralidad por todos lados. Y a nada le llaman mal, o sea, hay libertad para hacer todo. Y los ídolos que siguen, ya sea por redes sociales o por televisión, hacen cosas peores. Entonces los niños pequeños, desde chiquititos, comienzan a ver si ellos lo hacen y tienen dinero y tienen poder, entonces no es malo. Y siguen modelos que vienen desde afuera. Ni los dibujos animados, hermanos, ni los dibujos animados o las así llamadas películas para niños están libres, están cargadas de inmoralidad, de mensajes subliminales para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Películas de adolescentes cargadas de sensualidad. Y eso queda en la mente de los jóvenes, queda en la idiosincrasia de la nueva generación. Pero si eso no es malo, si todos lo hacen, y así de a poco se fue introduciendo todo esto que vemos hoy día, la cultura que comenzó allí en Sodoma y en Gomorra. ¿Cómo acabó esa situación? Dios destruyó con fuego y azufre. ¿Y qué es lo que nos espera a nosotros como sociedad? Sabemos que hay 2 cosas que no podemos hacer el quite. La primera es la muerte. Todos los que estamos aquí en esta sala vamos a morir, es inevitable. Pero hay otro evento, es el evento del arrebatamiento. El Señor viene, pero el Señor viene solamente por su iglesia, por los suyos. Los que no creen se quedarán, los salvados se irán con Él. ¿Te irás tú con el Señor cuando venga? ¿Son pocos los que se salvan?, preguntaban al Señor. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Los últimos días serán como los días de Noé y también como los días de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué está? Si Dios
no nos hubiese dejado un resto pequeño. Este resto pequeño se llama remanente, el remanente. Un pequeño grupo de personas que a lo largo de toda la historia de la humanidad, Dios se reserva en los momentos más oscuros de la humanidad, que uno dice tanta maldad, había un grupo pequeño que confiaba en Dios. Es como una semilla pequeña, es como una levadura que comienza a leudar la masa. Y en esta figura, la levadura no es símbolo del pecado. ¿Cómo sabemos que dentro de la masa hay levadura? Porque la masa empieza a leudar. ¿Cómo sabemos que hay creyentes en un trabajo, por ejemplo? Porque el ambiente cambia. ¿Cómo sabemos que hay creyentes en un curso, en una agrupación? Porque hay algo diferente allí. La masa comienza a crecer cuando hay levadura dentro. Ese es el grupo pequeño, ese es el grupo remanente, es un pequeño grupo. Si no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Por qué no fue destruida completamente Jerusalén? Porque había un grupo pequeño, fieles al Señor. ¿Por qué no es destruida nuestra sociedad? Porque hay creyentes que oran. ¿Por qué nuestras ciudades no son más violentas? Porque hay un grupo pequeño que ora por las ciudades. ¿Por qué nuestro país no está más decadente? Porque hay un grupo pequeño de creyentes que está orando por nuestras autoridades para que podamos vivir quieta y reposadamente. Ese es el grupo pequeño. Y no hay que tener temor porque somos una manada pequeña. Pero si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier asunto en la tierra, el Padre que está en los cielos nos va a escuchar, va a oír la oración. Vamos a dejar aquí hasta el versículo 9. El Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Hermano Pedro, ¿puede orar, por favor? Muy bien, hermano. Nuestro Dios y Padre celestial, te damos las gracias por este día.